Doctora Isabel Studer, estábamos hablando de la importancia pues, de que el sector privado del mundo, en todo el mundo, mexicano, estadounidense, europeo, el que sea, se diera cuenta o se dé cuenta del impacto del cambio climático sobre su economía. Ahora, ellos se dan cuenta, ¿y los gobiernos? Sí, mira, yo creo que, como te decía, cada vez el sector privado está más consciente de que sí, el tema del cambio climático representa, en primer lugar, un riesgo. Y por lo tanto, pues lo están considerando como tal, como un riesgo, y empiezan a hacer las inversiones necesarias para poder atender este tema de cambio climático y estar preparados, cambiar sus estrategias empresariales. Y por el otro lado, pues estamos viendo que lo ven también como una oportunidad, es decir, la transición hacia el uso de energías renovables representa una oportunidad importante de nuevos negocios, de innovación, de crecimiento económico. Entonces esto ya estamos viendo que está sucediendo, lo que sucede en el sector de las energías renovables es increíble, o sea, estamos viendo el desarrollo, pues no nada más en países como Alemania o Estados Unidos que tienen la capacidad para el desarrollo de energía eólica, solar, en fin, sino también pues en un país como China que ya se tomó muy en serio este tema de las energías renovables como un área de oportunidad para incrementar su competitividad. Los gobiernos, por supuesto, van a empezar a responder cada vez más a al liderazgo que ya están asumiendo en el sector privado. Claro, todavía falta mucho y yo creo que el gran reto aquí es que necesitamos imprimir el sentido de urgencia. No nos podemos esperar una década más o 2 décadas más para que se tomen estas decisiones, porque ya la comunidad científica pues nos ha indicado que de subir la temperatura a 2 grados por encima de la temperatura que se registraba a finales del siglo XIX, pues estamos corriendo el riesgo de daños irreversibles al sistema climático. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, simplemente que una vez que ya rebasemos ese umbral, pues va a ser imposible regresar. Y entonces pues muchas de las proyecciones están ya indicando que podríamos llegar a 4 grados centígrados a finales de este siglo, y a lo mejor tú y yo ya no lo vamos a ver, pero por supuesto que sí va a haber un impacto muy severo. Algunos, no se sabe, hay mucha incertidumbre al respecto, pero algunos argumentan que el impacto podría ser mucho mayor que el impacto que tuvieron las 2 guerras mundiales conjuntamente. Entonces, creo que ya hay una conciencia en general, incluso entre el sector privado, y por supuesto los gobiernos también tienen esa conciencia, pero tú y yo sabemos que el problema es que los gobiernos tienen una visión de corto plazo, y cuando se acaba el mandato que tienen de 4 años o de 6 años, de los que sean, pues muy difícilmente van a pensar en comprometer a su país o comprometerse para los siguientes 20 años, que es justamente lo que se está solicitando en estas negociaciones de cambio climático, un compromiso para tomar acciones y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Entonces, eso es lo que se está visualizando por el momento, y es muy difícil que los representantes gubernamentales de países desarrollados, o en vías de desarrollo, o incluso los menos desarrollados, pues tengan un incentivo para comprometer a sus países con un plazo de esa magnitud. Ahora, me hace pensar, Isabel, en la década de los 1970s, sobre todo cuando aquel famoso primer embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se hablaba primero, por un lado, de la importancia de encontrar fuentes alternativas, no solo de petróleo, sino de energía. Y por otro, también hay que decirlo, de la importancia del petróleo como materia prima, ya no tanto como productor de energía, sino como fuente para materiales diversos, sobre todo plásticos y otros elementos. 40 años después, o casi 40 años después, seguimos casi igual. Esto es, el petróleo sigue siendo la principal fuente energética, valga la expresión. Hay otras fuentes alternativas, pero la economía del petróleo, lo barato de su precio hace que esas fuentes alternativas parezcan fuera de gasto. Entonces, pues resulta tanto cuanto difícil convencer a un gobierno de que gaste X decenas de miles, millones de dólares
para apoyar a otros países, que es en alguna medida lo que está pasando. Esto es la India, China, le dicen a Estados Unidos y Europa, bueno, vayan ustedes primero, nosotros lo seguimos, y Estados Unidos y Europa dicen, no, pues ustedes primero y nosotros seguimos. Así es. Bueno, mira, efectivamente, yo creo que el gran reto es que pues todas las economías hoy por hoy son dependientes de estas energías fósiles, y eso quiere decir que la infraestructura que existe pues está diseñada y ha estado diseñada para justamente esas tecnologías, esos combustibles que provienen del petróleo, del gas, ¿entiendes? Entonces es muy difícil hacer esa transición, o sea, también es muy costoso. Pero yo creo que el tema de cambio climático, como lo hemos comentado, pues cada vez más deja claro que pues no va a haber no va a haber otra opción más que ir desacoplando o desvinculando el desarrollo económico de estas energías, entre otras cosas, pues porque se van a acabar. Entonces, aunque queramos seguir usando el petróleo, si más pronto que tarde se va a acabar el recurso. Ya estamos viendo las dificultades que tenemos incluso en México para poder tener acceso a esos recursos fáciles que antes estaban en aguas someras y que era muy fácil extraerlos. Ahora pues hay que ir a aguas profundas, eso cuesta carísimo, y con el precio del petróleo ahora pues no hay muchos incentivos para que las empresas estén gastando un dineral en esas tecnologías que sí son muy costosas para ir a traer ese petróleo, que además nos está costando un problema ambiental. Además hay esto para no mencionar los problemas de salud asociados con el uso de del petróleo y los combustibles derivados del petróleo, que son altísimos. Y otros problemas, o sea, los problemas que tenemos de contaminación del agua, que también están vinculados a la extracción de petróleo y de gas en general. Yo creo que, aunque se diga que ahí están los recursos y que nuestras economías están ahí, pues mira, si tú ves las proyecciones de crecimiento demográfico y la demanda para el uso de energía en general, pues simple y sencillamente no va a haber recursos que te den. Así que tarde que temprano, aunque no existiera el tema de cambio climático, pues tendríamos que hacer la transición a otras fuentes de energía más limpia. Y esto es el caso, y creo que además ya existen las tecnologías. Si no hubieran políticas de subsidio tan importantes que existen para el uso de estas energías fósiles, y las pusieras, como dicen, en el mismo nivel, niveláramos el nivel de competencia o el plano de competencia entre las energías fósiles y que no recibieran ningún subsidio y las energías renovables, ya muchas de las energías renovables, esas tecnologías ya son competitivas y ya se pudieran utilizar. Entonces sí se requiere una decisión política, sí se requiere liderazgo político y políticos que estén dispuestos a tener una visión de largo plazo y no nada más atender a la racionalidad y a los intereses en el corto plazo de sus propios intentos, de sus propios partidos políticos, de sus propios grupos de apoyo. Entonces creo que aquí el reto presente es para las sociedades y para el sector privado, para empujar a que esos gobernantes realmente tomen las decisiones que deben tomar para el beneficio de todos en el largo plazo. Ahora, la próxima conferencia, ¿cuándo y dónde viene? La próxima conferencia va a ser en París, justo dentro de un año. Y ahí, bueno, pues el compromiso que ya se ha adoptado es que en París se tiene que reemplazar el protocolo de Kioto. Entonces, tú sabes, el protocolo de Kioto se firmó en 1997, aunque entró en vigor en 2005, pero pues el protocolo de Kioto expira en el 2020, entonces necesitamos un nuevo acuerdo, y había ya llegado al consenso de que el próximo año en París se reemplazaría ese protocolo de Kioto. Ese protocolo, por cierto, pues dejó reflejado lo que ha sido el principio de estas negociaciones, que ha sido el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y bueno, pues ha sido el meollo del problema, porque tenemos un sistema internacional basado en la igualdad jurídica de los estados, pero pues entre estados que por supuesto tienen muy distintas capacidades. Así que los países desarrollados han pedido que los países en vías de desarrollo participen de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero pues países como China e India insisten en que ellos no van a comprometer su desarrollo reduciendo las emisiones hasta que los países desarrollados
no hagan su parte primero, tomen el liderazgo en la reducción de estas emisiones y además financien la transición energética en los países en vías de desarrollo. Eso es lo que nos espera para el próximo año, es lo que hemos estado discutiendo desde hace 20 años, pero el próximo año pues se espera que ya se llegue a un compromiso de quién se va a comprometer a hacer qué para realmente empezar a resolver este problema del calentamiento global. Y para definirlo en una próxima reunión, más o menos en el 2016, en algún otro buen lugar, ¿no? Pues como se ven las cosas, yo soy de las no solo escépticas, sino ya me estoy volviendo cada vez más cínica. Creo que sí vamos a tener que esperar algunos años, muy probablemente una crisis para que se puedan tomar las decisiones que se tienen que tomar. Pero bueno, yo no quisiera ser tan pesimista, ¿no? Yo quisiera pensar en que sí, efectivamente, los gobiernos van a empezar a ver otra forma de abordar el tema para no seguir. Hace unos días, cuando el presidente Obama anunció la decisión de iniciar negociaciones diplomáticas para el restablecimiento de relaciones con Cuba, una de las cosas que decía era: no se puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Creo que sería una buena frase para todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero fíjate, solamente cuando uno revisa lo que ha pasado en los últimos 20 años, pues te das cuenta que aunque le pongan al arbolito muchas más esferas, en el fondo el problema ha sido el mismo. Hay que ponerle al arbolito la estrella al final, y esa estrella no la hemos podido conseguir. Y ahí, bueno, yo creo que lo que se requiere sobre todo es que sí haya al interior de cada uno de los países un empuje importante. Yo creo que eso puede cambiar la dinámica, y el sector privado asume el liderazgo, pues como lo hemos visto que a veces lo ha hecho históricamente, por ejemplo en las negociaciones comerciales, ¿no? Las grandes empresas globales que han estado dispuestas a empujar temas dentro de la agenda que han sido desatendidos por los gobiernos, pues creo que eso podría hacer la diferencia, pero no creo que se pueda hacer en un corto plazo. Y yo creo que aunque ya hay mayor conciencia por parte del sector privado, creo que todavía esta idea de que la transición energética puede representar una fuente importante de negocios, de crecimiento empresarial, todavía requiere de más tiempo para consolidar. Pero definitivamente, pues bueno, creo que vamos a seguir viendo estas negociaciones en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Y si te conozco, sé que no solo vas a disfrutar el viaje, sino que vas también a hacer todo lo posible para que sea un viaje fructífero. Y en eso cuento contigo porque sé quién eres y te conozco. Gracias, Isabel. Pepe. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un honor contar contigo.